Buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas. Es un placer estar nuevamente aquí en Ritmo Verde, un nuevo episodio. Hoy tenemos una invitada muy querida, de mucha trayectoria. Cari Vela ha sido parte de esta travesía del CES desde el 2012 y vamos a conversar de temas sobre comunicación, sobre la mujer en la construcción y sobre otros temas muy interesantes. Cari, antes de darte la bienvenida, voy a dar un pequeño bio tuyo. Cari ha sido o es la socia fundadora y directora editorial de la revista Clave, miembro del International Women's Forum Capítulo Ecuador, miembro del Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable desde el 2012, o sea, casi desde el inicio, uno de los miembros más antiguos que tenemos, miembro del colectivo Constructores Positivos, ha sido secretaria general de la comunicación de la Presidencia de la República, miembro del directorio del Grupo Futuro, miembro del directorio de Adriana Hoyos, miembro del directorio de la Cámara de Comercio de Quito, gerente general de Emcovisa, Citotusa y Ridaca. Cari, bienvenida. ¿Cómo estás? Fernando, feliz de estar aquí. Como comentábamos de nuevo, entrar a este edificio para mí me trae recuerdos desde los inicios de Revista Clave. He fotografiado todas las vistas, creo que todas las oficinas y a todos los personajes que trabajan en estas oficinas donde ahora funciona el CES. Yo por ahí tengo una revista que le tengo muchísimo cariño porque fue una de las últimas entrevistas de mi abuelo Gonzalo. De las últimas veces que él dio una entrevista, y creo que fue una entrevista larga de su trayectoria, de la construcción, y bueno, eso es el tipo de personalidades que Revista Clave tiene, ¿no? Así es. Cuéntanos. Una revista que tuve el privilegio de hacer yo. Sí. Cari, cuéntanos un poco sobre Revista Clave. ¿Qué es? ¿Cómo inició? ¿Por qué es tan importante tener un medio de comunicación impreso en el sector de la construcción, en el sector inmobiliario? Además, es uno de tus bebés. Bueno, ese fue mi primer bebé porque antes de tener Revista Clave yo trabajé siempre para otras personas. Y cuando la vida da giros interesantes, te pone frente a disyuntivas. Mi hermana y yo nunca habíamos trabajado juntas. Yo trabajaba, como sabes, en el tema taurino, en marketing siempre, en Covisa, que acabas de mencionar, a Revista Cosas. Entonces tenía mi conocimiento de medios de comunicación no especializados y mi hermana sí venía del mundo inmobiliario. Cuando yo termino esa actividad taurina, mi hermana decide renunciar y ella es la que decide que nos pongamos algo juntas. Así que juntamos experticias, ella con inmobiliario, yo con mi conocimiento en medios de comunicación, y decidimos sacar una revista que no sea un catálogo, que era lo que había antes, sino una revista informativa, una revista de asesoría y que además transmita estilos de vida y las decisiones importantes que el ser humano debe tomar a lo largo de su vida para cumplir el sueño de tener casa propia. Debo reconocer que yo no conocía nada del sector de la construcción ni del sector inmobiliario y fue un aprender de maestros como tu abuelo, como Mario Urbano de Lara, como Ovidio Wappenstein. A todos ellos tuve yo el privilegio de entrevistarlos y curiosamente ellos sentían que yo estaba teniendo una deferencia con ellos al entrevistarlos y yo lo que estaba haciendo era teniendo una clase de los grandes maestros ecuatorianos en el sector inmobiliario y de la construcción. Y luego vinieron también proveedores de materiales y involucramos al sistema financiero porque yo veía que era imposible comprar viviendas sin un crédito hipotecario. Y poco a poco pues se ha convertido en una parte importante de mi vida. Cada vez estoy más involucrada, más adentrada. Revista Clave está por cumplir 17 años. ¡Qué locura! Las ferias de vivienda Clave 15 años. A Dios gracias hemos logrado establecer un nivel de credibilidad en el mercado que nos ha permitido seguir adelante, incluso en épocas como la de la pandemia, incluso en circunstancias adversas al sector nacional, económico, político. Y pues ahí vamos, echándole mucha fuerza. Yo ahora enamorada del tema, me llama muchísimo la atención y la gente que he llegado a conocer a lo largo de estos 17 años, que si no hubiera sido por Revista Clave probablemente nunca la hubiera conocido, es uno de los mayores tesoros. Además que es a nivel nacional, no solamente son proyectos en Quito, en la Sierra, sino es a nivel nacional. Y además tienes editoriales y elementos de tendencias y lo que está pasando afuera. Y no necesariamente todo es relacionado a la construcción, sino una persona, una figura
cómo es su vida, cómo le influye la casa a esta persona. Porque donde uno vive, yo creo que uno tiene que sentirse cómodo, tranquilo, y es fundamental. Ahí nace todo. Nada que te cambie más el genio que salir, que estar en tu casa y ver que hay una humedad en la pared que no has solucionado desde hace un mes. Y uno ahí es donde se da cuenta que esa esquinita de la pared tiene el poder de transformarte el estado de ánimo. Entonces, esta parte de valorar los espacios, de tenerlos a gusto, de lograr que reflejen tu personalidad y lo que tú eres, yo creo que es un desafío inmenso, porque además uno está en la casa en el día a día. Uno duerme, come, tal vez está más tiempo en la oficina, pero es en el hogar donde realmente se siente en su lugar especial. Y tratar de llegar a entender cómo esos lugares son parte de nuestras emociones y de nuestro comportamiento es fundamental. Nosotros hacemos dentro de esos artículos en la revista entrevistas a personas que nada tienen que ver con el sector de la construcción, ni son arquitectos, ni interioristas. Son gente normal, gente común, que tiene algo interesante que decir y nos permite fotografiar sus espacios íntimos. Eso yo creo que es uno de los aciertos que tenemos en Clave. Primero porque genera un balance, no todo es asesoría financiera y asesoría tributaria, ¿no? También queremos ver cosas más bonitas. Y a través de eso compartimos nombres de arquitectos que pueden diseñar ese tipo de casas, acabados de construcción que se utilizan en esa casa, elementos decorativos, iluminación. Y vemos a una persona que se desarrolla en esos ambientes y que es feliz. Y todos queremos ser felices. Así que yo creo que sí, lo que mencionaste, uno de los aciertos es que logramos combinar lo que podría llamarse contenido denso con lo que se puede llamar un contenido más divertido, más dinámico. No, y además que ahora en temas de sostenibilidad no solamente es la eficiencia, la utilización inteligente de materiales o menos utilización de materiales o energía, sino cómo la vivienda, la oficina, el espacio, la estructura influye en la salud de la persona. Y hacia allá está atendiendo todos los elementos de sostenibilidad y ya se lo está incorporando en las certificaciones. Entonces es interesante que Revista Clave desde hace muchísimo tiempo haya tenido esa previsión de que no solamente la casa, el departamento es una extensión de la personalidad, sino también un tema de salud de la persona, ¿no? Así es, y tal vez inicialmente hicimos eso sin esa intención clara de fondo, pero poco a poco con el avance del tiempo y sobre todo porque las generaciones que antes eran muy jóvenes ya no son jóvenes, son adultos, nos damos cuenta de lo importante que es integrar el concepto de sostenibilidad en todas las prácticas de la vida diaria y en todas las ediciones le damos muchísima fuerza. De hecho, ahora tenemos un especial anual que es el especial de sostenibilidad y todo el contenido de la edición, ya sea decoración, arquitectura, acabados, todo está enfocado a materiales y a sistemas sostenibles. Lo que nos está faltando un poco, y es algo que a mí me tiene muy inquieta para lograr hacerlo, es, ya vemos que lo nuevo, lo que se construye nuevo tiene esa tendencia. ¿Qué hacemos con lo viejo? Lo viejo debe representar el 95% de lo construido y solamente el 5% va siendo nuevo. Entonces, no estamos logrando mucho con el pasado, sí mirando al futuro, pero el pasado nos está arrastrando hacia atrás, nos jala como una cadenita. Correcto. Entonces, por ejemplo, en mi casa, que tiene 30 años, ¿qué puedo hacer yo? Sin tener que derrumbar la casa, obviamente. Claro. Para cambiar mi estilo de vida y convertir a mi estructura en un sistema sostenible. Yo creo que en esa parte tenemos que todos trabajar para encontrar la asesoría necesaria para poco a poco, porque nadie tenía un gasto así previsto, para poco a poco ir dando ese giro e ir trasladando lo viejo a algo que deje de perjudicar. Y tal vez la pandemia obligó en cierto sentido a eso, ¿no? Porque en nuestros espacios tuvimos que adaptarnos a trabajar, a convivir con nuestros hijos, esposas, y de alguna manera ver que el espacio en el cual estoy puede ser multifuncional, pero lo puedo adaptar y lo puedo seguir utilizando. Y a mí me preocupa de sobremanera aquí en Quito, sobre todo, que hay áreas y barrios donde están abandonados. Entonces, hay infraestructura, inversión importante, pero estamos abandonados. Entonces, sí, fíjate que lo que mencionas de la pandemia es súper interesante porque para empezar hubieron días en donde los camiones recolectores de basura no podían hacer los circuitos completos y recién ahí nos dimos cuenta cuánta basura acumulábamos en las casas. Así es. Algo tan básico, tan elemental como eso, tú volteabas a ver 3 días que no pasó el camión recolector y decías, Dios mío, toda esa basura estoy generando.
La multifunción de los espacios que tú acabas de mencionar, la necesidad de ventilación de las áreas internas, correcto, porque uno sale de la casa a las 8 de la mañana y vuelve a las 7 de la noche. Hace mucho frío para abrir ventanas en esos momentos, pero la necesidad de ventilación, sobre todo teniendo la amenaza de este virus, la pandemia nos hizo reflexionar y reaccionar muchísimo, y en cuestión de meses, ¿no? Sí, no, tuvimos que reaccionar y reinventarnos en cuestión de poco tiempo. Cari, antes de entrar al tema de por qué la comunicación es importante en temas de sostenibilidad, en estos 17 años de la revista, si tú hicieras un inventario cuando tú arrancaste, la percepción de sostenibilidad en el mercado, en la industria versus ahora, ¿qué nos puedes contar? Cuando arrancamos era absolutamente incipiente. Prácticamente no existía. Se leía sobre el cambio climático, se leía sobre el efecto invernadero, se escuchaba algo de ventilación cruzada, por ejemplo, en departamentos en la playa, en Casablanca, que claro, en esa época estaba muy de moda, y como Casablanca es una playa de serranos, nadie tenía aire acondicionado. Correcto. Entonces se empezó a oír de ventilación cruzada para mantener frescos los ambientes, pero más allá de eso, todo lo que llegaba acá de sostenibilidad era lo que la gente que tenía acceso y algún tipo de interés podía ver que estaba sucediendo en el mundo. Pero no, hace 17 años nosotros no teníamos un capítulo de sostenibilidad en la revista. Y luego, poco a poco fuimos madurando en ese sentido. Cuando uno ya se empieza a empapar de las generaciones más jóvenes, empieza a escuchar las inquietudes que tienen, y tú dices, es verdad, lo que yo oía del efecto invernadero es verdad, ya es una realidad. Claro. Para darte un ejemplo clarísimo, hace 17 años pensábamos en, tal vez, ¿qué puedo hacer yo para dejar un mundo mejor a mis nietos? Hace 8 años pensábamos, ¿qué puedo hacer para dejar un mejor mundo a mis hijos? Hoy pensamos, ¿qué puedo hacer para yo tener un mejor mundo? Correcto. O sea, ese futuro ya es un presente. Ya nos agarró y estamos atrancados en esto, y si no reaccionamos, las cosas van a terminar bastante mal. Sí, no, totalmente de acuerdo en que la previsión y la temporalidad del tema de sostenibilidad es cada vez más corta, el tiempo pasa muy rápido y hay muchísimo que hacer. Y topando el tema de la comunicación y sostenibilidad, ¿por qué es tan importante? Y creo que nosotros en el CES por eso siempre hemos considerado que los medios tienen que ser parte fundamental del ecosistema. Pero en tu perspectiva, ¿por qué es importante que los medios y que comuniquemos el tema de sostenibilidad una y otra vez? Porque la comunicación es educación, Fer. No hay forma de educar sin comunicar. Comunicamos de diversas maneras. La más importante, creo yo, es con el ejemplo. Pero si es que hablamos de medios de comunicación como tales, la función que tenemos es educar. Es sacar a la gente de la ignorancia, de la bondadosa ignorancia en la que viven, porque claro, nadie lo hace por hacer daño, pero no solamente contarles lo que está pasando, sino enseñarles y educarles a cómo corregir los errores que estamos cometiendo. Esa es una de las misiones que tenemos con Revista Clave. Yo no solamente escribo que uno tiene que, por ejemplo, reciclar la basura. Le digo cómo reciclar la basura. Claro. No te digo que hay crédito hipotecario, te digo cómo acceder al crédito Correcto. Hipotecario. La comunicación es educación, es información. Y algo en lo que yo creo que debemos tener muchísimo cuidado, y el CES, que tiene tanto acceso a medios de comunicación, debe percatarse también, es que la información no puede ser aislada. La información tiene que ser consecutiva, tiene que ser continua, porque una golondrina no hace verano en nada. Correcto. Y si no machacamos este tema un día tras otro y tras otro, el mensaje se disuelve, Correcto. se dispersa y queda en la nada. Bueno, dicen que el ser humano necesita que se le repita 7 veces para que le entre en el cerebro, entonces... Y si mientras te están repitiendo estás viendo, claro, es decir, escuchando y viendo un ejemplo, esa es la fórmula perfecta, sí. Sí, no, es importantísimo, y yo rescato justamente esa labor tan importante que hace Cari, y que nos ha ayudado justamente a comunicar lo que hace el CES, la importancia de la sostenibilidad y cómo hacerlo algo real y tácito, porque a veces el tema de sostenibilidad, descarbonización, pueden sonar elementos muy etéreos, pero en realidad no es tan complejo.
Pero no solamente es etéreo, suena a un misterio, suena Correcto. a algo irrealizable. Cuando te hablan de bonos de carbono, yo cada vez que no entiendo alguna cosa busco un personaje para entrevistar sobre ese tema para entender. En la última edición, que fue el especial de sostenibilidad, entrevisté a esta chica Carolina Proaño de NF3. Ah, correcto, ellos están haciendo, de Grupo Futuro. Grupo Futuro, ajá. Ajá, que habiendo estado yo en el directorio del Grupo Futuro, pues durante 4 años seguí muchísimo lo que sucedía con eso. Pero dije, voy a terminar de entender. Micrófono, grabadora, hicimos la entrevista y queda claro qué es lo que uno puede hacer, porque no podemos pretender que nuestras actividades sean carbono neutro. Siempre vamos a tener una deuda de carbono. Correcto. ¿Cómo compenso esa deuda? Hay forma de compensar. Si yo en mi vida no puedo ser tan estricta que voy a ser neutro, sí puedo compensar mi superávit, en donde me estoy excediendo, ¿no es cierto? Pero todos esos mecanismos que, como tú dices, suenan etéreos, pero no son y no son tan complejos, tenemos que aterrizarlos a una explicación cotidiana. Correcto. Donde puedas entender tú que eres experto en estos temas y puedo entender yo que no soy experta en estos temas. Y ahí está la clave de la comunicación, en aterrizar a un lenguaje común de tal manera que sea de pensamiento diario y de uso diario de la gente común. Correcto, y enseñar qué está haciendo la constructora A, cómo está diseñando el constructor, el arquitecto B, cómo se utiliza elementos ancestrales en la arquitectura que no son complejos ni costosos, porque claro, uno de los mensajes que tratamos de dar en ESES, y esto es el último año, es que ser sostenible es buen negocio, ser sostenible no es más costoso. Pero hay muchísimas trabas y mitos que hay que ir eliminando, ¿no? Total, al punto de que deberíamos considerar que lo que hoy se considera buenas prácticas, como los ejemplos que acabas de mencionar, esas buenas prácticas deberían ser las prácticas estándar del mañana. A eso tenemos que llegar, a que la constructora A que construye así o el arquitecto B que está diseñando así son el ejemplo que necesitamos y debemos adoptar esas prácticas hoy para que sean las de estándar del mañana, no sea solamente un constructor o un arquitecto aislado. No, y además que la sostenibilidad tiene que ser colaborativa, es colaborativa porque es un sinnúmero de profesionales de ingenierías y elementos que conllevan a poder generar un proyecto, porque un proyecto es el cúmulo de responsabilidades de profesionales y de elementos y materiales que una sola persona no lo puede hacer. Imposible. Incluso la sostenibilidad decanta también en aspectos de sostenibilidad social. Me acabo de recordar este momento el proyecto que ustedes hicieron en Guápulo el año pasado, me parece. Sí. O sea, fue un trabajo con la comunidad, un trabajo de ustedes. Un trabajo que no es que tú llegabas a Guápulo y veías una torre sustentable de 55 pisos, porque todo el mundo cree que la sostenibilidad vamos solo en la construcción. Y como tú acabas de decir, involucra una cantidad de ingenierías, involucra a la comunidad, involucra la sociedad, el individuo, porque la sostenibilidad es pensar en el futuro de todos como sociedad. Correcto. Suena a truco, pero no es, ¿no? No es. Es justamente, y esa es la famosa triada de la sostenibilidad, ¿no? La persona en el centro, el tema económico que es sumamente importante y el planeta. Y tenemos que todos trabajar en que haya un equilibrio entre los tres temas, ¿no? Y por eso creo que es tan profundo el que trabajemos en sostenibilidad, porque sí le ponemos al ser humano en el centro, pero también entendemos que hay un capital natural y que es limitado, que no es finito, o no es infinito, perdón, que es finito, y tenemos que trabajar con esas restricciones, ¿no? Que el ser humano tiene que respetar esa finitud de ese capital natural. Sí, ¿no? Correcto. Cari, la construcción y la mujer siempre ha sido un elemento complejo. La mujer es un elemento complejo, Pez. Sí, pero la construcción no creo que no, la industria no ha sido fácil para las profesionales. Yo creo que y abordando en este mes que celebramos a la mujer, que deberíamos celebrarlas todos los días y todo el año, pero sí, la industria de la construcción sí ha sido un poquito agreste a la profesional. ¿Cómo has visto evolucionar a la industria y también a las profesionales para llegar a esta simbiosis que es tan importante en una industria que tradicionalmente ha sido complicada para la mujer, ¿no? Impresionante evolución. Fíjate que yo en mis trabajos, antes de Revista Clave, vivía en mundos de hombres. O sea, el mundo taurino no puede ser más masculino. Claro. Yo era la única mujer que había en
en ese tema, así que para mí no era novedad estar rodeada de hombres. Y cuando entré al sector inmobiliario, al sector de la construcción, vi que se repetía un poco el fenómeno, entonces no me llamaba tanto la atención. Hasta que empecé a conocer, por ejemplo, empresas inmobiliarias donde la fuerza comercial era mayormente femenina. Claro. Eso me llamaba la atención. Y luego, poco a poco, he visto la evolución y es brutal. No solamente porque hay más presencia de mujeres en todas las empresas como objetivo de igualdad de género de los jefes de estas empresas. Hay más mujeres porque son mujerones, porque son tremendos profesionales. Correcto. Hay arquitectas insuperables, hay gerentes de recursos humanos que tú no podrías creer la preparación que tienen, es una verdadera ciencia. Son profesionales que se han ganado a pulso, tal vez sí considerando en un principio que las empresas deben llegar a cierto nivel de igualdad de género, pero se han ganado el puesto con gotas de sudor y sangre. Correcto. Y son tremendas profesionales. Vemos ahora, por ejemplo, la gerente de Holcim Ecuador, Dolores Prado. Vemos la gerente de Quito de Banco del Pacífico, es mujer. La gerente de Quito de Banco de Guayaquil es mujer. En las empresas constructoras, las arquitectas en su mayoría son mujeres. Correcto. Yo sí creo que hay diferencias marcadas entre el hombre y la mujer, más allá de que deberíamos tener las mismas oportunidades. También creo que las oportunidades están ahí para que cada uno las coja. Pero sí creo que las mujeres tenemos una sensibilidad especial solamente por efecto de la naturaleza. Nosotras estamos hechas para parir, los hombres no. Correcto. Y eso nos da una sensibilidad distinta, por naturaleza. Y esa sensibilidad nos permite entender mejor al ser humano con el que nos relacionamos. Nos permite ser mejores gerentes, mejores arquitectas, mejores decoradoras, nos permite manejar un camión, un tractor, nos permite no tenerle miedo a subirnos al 10º piso de un edificio en obra gris con la carretilla. Claro. Nos permite llegar a otro nivel de sensibilidad que lastimosamente los hombres no lo van a llegar porque la naturaleza no los hizo así. Lo que sí es que también nuestro limitante por ser mujeres es ese, que somos madres. Claro. Y cuando nacen los niños, o el niño está en el colegio y es día de la madre, o se enferma, tiene algún problema de salud, tenemos que tener esa flexibilidad laboral y eso a veces ha actuado en contra. Correcto. Para ser contratadas en cargos importantes. Sin embargo, ahora los hombres se han vuelto mejores padres, han evolucionado, ya no son como los padres de mi generación. Los papás de mi generación no cambiaban pañales, ustedes sí. Correcto. Y esa evolución de los hombres en el tiempo a ser mejores papás ha permitido que sean más empáticos, incluso en el ambiente laboral, con estas situaciones que se le presentan a la mujer. Así que yo creo que en ese sentido hemos llegado a un equilibrio súper interesante, donde ya no hay la reacción de tiene Día de la Madre en el colegio, sino Claro. qué chévere, váyase pronto y regrese y me cuenta cómo le fue. Correctísimo. Entonces, me parece que por ahí va la cosa, además de que las mujeres ya no le tienen miedo a la preparación. Ya antes nos gustaba que nos digan señorita o señor, ahora nos encanta que nos digan arquitecta o doctor. O ingeniera. O ingeniera. Correcto. Y con orgullo el cargo, ¿no? Hubo una época en mi juventud donde a mí me decían que parecía un macho con faldas. Porque leí el periódico, hablaba de política, trabajaba en el mundo de toros y mi vida era totalmente distinta a la de las otras mujeres de mi generación. Pero no me quejo, me ha ido bastante bien. Nunca he tenido un problema siendo única en un mundo de hombres. De hecho, creo que muchos hombres han comprendido mejor la situación de la mujer. Claro. Y lo que tenemos ahora, pensaría yo, si es que en números en una empresa no se llega a un 50-50, ya no lo medimos en números, lo medimos en resultados. Correcto. Puede que haya 5 mujeres y 20 hombres. Si esas mujeres aportan igual que los 20 hombres, estamos iguales. Estamos iguales, estamos bien. Para nosotros, el haber sacado este sello de empresa segura creo que fue transformacional para Semaica. Y ya veníamos con una idea fuerte y con una política fuerte de equidad, de dar más importancia a nuestras profesionales femeninas, pero ese sello sí nos evidenció ciertos elementos que estaban fuera del alcance de la empresa y que teníamos que atacar, ¿no es cierto? Porque ¿eran condicionamientos para sacar el sello? O sea, eran como claro, cosas que había que cumplir. Por supuesto, o sea, no solamente en el sello de Empresa Verde, uno no solamente ve el ambiente interno, sino también tiene que ver el ambiente externo. Y claro,
la gran mayoría de nuestros trabajadores operativos que tienen una idiosincrasia compleja, nos dio a entender que había que trabajar más profundamente ahí y educar y enseñar a nuestros maestros, a nuestros operarios, a nuestros bodegueros, la importancia de la mujer y la importancia por qué tienen que dar ellos chance a sus hijas, a sus hermanas, a sus sobrinas, a sus nietas, y fue súper lindo. ¿Cuál fue así el aspecto más complicado de transmitir en este proceso? Qué interesante. Es que el tema del abuso es muy complicado. Claro. Y el tema del abuso no solamente es la persona o la mujer que es abusada. El hombre que abusa también tiene un condicionamiento psicológico en el trabajo. Porque en su subconsciente también hay este elemento o sea, no es que es un psicópata psicótico. Pero es violento. Pero es violento. Claro. Y hay dos condicionantes. El momento que hubo el acto en la casa, que viene a la oficina y hay esa culpabilidad. Pero el otro es, el otro ejemplo es la persona que está pensando qué está haciendo mi mujer o qué está haciendo mi hija. Yeah. Y entonces, el momento que atacamos eso, la productividad sube. Porque la persona ya no está pensando en eso, sino está pensando, en mi casa está todo bien, no tengo por qué tener celos o lo que sea. Y también que en realidad no hemos tenido, por suerte, en Semaica problemas de abuso ni interno y externo muy poquito. Claro, nuestra población de obreros, hombres y mujeres, en ese sentido sí es muchísimo mayor hombres. Pero de todas formas era importante, claro, entonces, meterse a fondo para investigar cuál era la situación. Correctísimo. ¿No? Entonces hemos visto un aumento de productividad de nuestros trabajadores. Entonces es interesante. Gracias al bienestar emocional. Sí. Claro, entonces es muchos aprendizajes en estos años, pero sí, creo que hemos llegado a ver de raíz cuáles son los problemas y cómo podemos ser parte de la solución y no parte del problema, ¿no? Ajá. Y Cari, el tema de mi mamá está en el International Women Forum. Cuéntame, ¿ha sido transformacional? ¿Y cómo en estos foros internacionales ven a la sostenibilidad? Porque todo está enfocado hacia la sostenibilidad. Sí, tengo el placer de estar con Mónica en este foro junto a otras mujeres muy representativas ecuatorianas. Este es un foro mundial que tiene un poder impresionante. Reúne a mujeres de otros países que han sido attorney generals, procuradoras generales, que han sido miembros del Senado, del Congreso de Estados Unidos, que son a nivel político, han estado en los puestos más altos en sus países. A nivel económico corporativo también son mujeres que son CEOs de las empresas más grandes del mundo. Hay un proceso de aprendizaje brutal. Asistir a una de estas conferencias que gracias a la pandemia ahora se hacen también por Zoom, o se guardan en el archivo, en la nube para poderlas ver después. Es impresionante. Es una cátedra cada vez que yo tengo tiempo y me meto a ver alguna conferencia de hace algún tiempo que no he visto. Es una situación, es una facilidad de hacer un networking a un nivel impresionante para cualquier tipo de cosa. Tú necesitas un médico especializado en cirugía robótica de alguna parte extraña del cuerpo y siempre va a haber una persona que te diga, en mi país hay esto, que te puede ayudar con un contacto. Y al mismo tiempo, si tú quieres tener un proyecto grande y estás buscando inversionistas, puedes lanzar la idea y de ahí te puede salir algo, siempre y cuando esté bien planteada, obviamente. Claro. Tiene muchísimos años de fundado. El capítulo Ecuador es uno de los más jóvenes, pero ahí estamos también muy bien representadas, asistiendo. Yo este año lamentablemente no he podido asistir a las conferencias a nivel mundial, que se hacen 2 al año, pero espero el próximo año ya poder ir, y son conferencias impresionantes, de un valor increíble y de una posibilidad de hacer un networking que de ninguna otra manera podría llegar a tenerlo. Claro. Ojo, no es una fundación benéfica. Correcto. De hecho, no hace cosas benéficas, hace proyectos. Si es que hay, por ejemplo, un desastre natural, las mujeres nos juntamos, como siempre nos hemos juntado, sin necesidad de estar en el IWF, para ver cómo podemos ayudar. Claro. Sí, eso sí, pero no es una fundación benéfica para ayuda, no, más vale es gestora de proyectos.
es gestora de networking, es gestora de ideas brillantes, es gestora y trazadora de caminos. Correcto. Y en eso la sostenibilidad ahora es el tema cumbre. No hay ninguna conferencia que se dé que no tope el tema de sostenibilidad. Correcto. Dentro de cualquier actividad a la que se dirige esa conferencia. Es que es transversal la sostenibilidad, ¿no? A todas. Ya no funciona el mundo sin el concepto de sostenibilidad. Buenísimo, Cari. Qué interesante, qué importante el tener estos grupos de apoyo y de networking, independiente que sean internacionales, nacionales. Claro. Solo el hecho de estar en un gremio. Creo que es extremadamente importante el poder intercambiar ideas y poder ver que uno no está solo, que las problemáticas son las mismas, pero que si trabajamos en conjunto las podemos resolver, ¿no? Y para que veas que tiene un lado de bueno ser un país pequeño que no es pues el primer país a nivel mundial, es que lo que nosotros estamos viviendo ya lo vivieron. Ya lo vivieron, correcto. Los gringos, los canadienses, las francesas, las españolas, las holandesas, ya lo vivieron y ya encontraron una solución. Entonces es cuestión de ver modelos que ya funcionaron y aplicarlos a nuestra realidad, ¿no? Qué interesante, ¿no? Es súper interesante, sí. Qué interesante, qué bien. Y estamos bien representados porque hay un grupo de mujeres empresarias, emprendedoras y sobre todo buenas personas y de empuje que están ahí. Creo que... Eso de buenas personas me gusta mucho, sí, porque la verdad es lo que se necesita es una trayectoria profesional, sí, pero además corazones nobles, de espíritu trabajador, gente transparente y de mucha voluntad. Qué bien. Y antes de hacer un cambio a la dinámica, hay un último tema que creo que es importantísimo que lo tratemos. Cari, tú que has estado en directorios, ¿cómo el directorio puede ser el catalizador en las empresas para temas de sostenibilidad? Porque usualmente no se habla mucho en los directorios sobre sostenibilidad, ¿no es cierto? O sea... No. Los directorios tienden a ser bastante informales y se reúnen para revisar números, balances, PIGs, flujos, índices de producción, ese tipo de cosas. Yo creo que hace falta una dosis de inyectar una necesidad continua, que no es tener un directorio 2 o 3 veces al año o una vez al mes para revisar lo mismo cada vez. O sea, el resultado de aplicar lo que decidimos en la última reunión y decidamos qué se va a hacer para el siguiente mes, ¿no es cierto? Las empresas más grandes normalmente son empresas familiares. Claro. Y lo que se necesita ahí es que haya un joven, como tú, por ejemplo, que llegue a la empresa y diga, todo está perfecto, la empresa funciona de maravilla, pero aquí lo que falta es que nosotros aumentemos este propósito en el propósito que ustedes inventaron el día 1 de esta empresa. Correcto. Porque hay que tomar este camino. Los directores y los accionistas son quienes trazan el camino. Si es que ellos no asumen la responsabilidad de dar ese giro, nada va a suceder. Y lo más importante, que también lo conversábamos antes, si es que las decisiones que se toman en esa junta general o en ese directorio no chorrean, no permean hasta la última persona de la organización, no van a tener ningún efecto que no sea un bonito enunciado. Correcto. Y una bonita frase la puede pensar cualquiera. Lo que hay que hacer es, como se dice en inglés, live up to it. Correcto. ¿No? Entonces, esa yo creo que es la clave. Y lamentablemente, en los directorios está la gente mayor. Gracias a la experiencia que tienen, porque son unos gurús, son unos genios, y por eso están ahí. Pero ya a cierta edad somos menos susceptibles al cambio. Entonces también hay que empezar en que la sostenibilidad es generacional. Correcto. Y tiene un aspecto fundamental en la transición de las generaciones. Entonces yo creo que por ahí es donde hay que ponerle muchísima atención al tema de empezar a escuchar más a la juventud. Y no solo escucharles, sino dejar que guíe el camino y uno sentarse, aprender y seguir. Pero hay que dar el paso. Y que sea el mix de los dos temas, ¿no? O sea, la experiencia que te diga, sí, en esto, pero esto ya nos pasó. Y en el otro, te escucho, entiendo y vamos adelante. Yo creo que con eso vamos a mover a las empresas a una velocidad, a la velocidad que necesitamos en temas de sostenibilidad. Pero es que son situaciones muy distintas, ¿no? Las personas, los personajes que empezaron las empresas grandes de hoy, son personas que empezaron viendo a contar los ladrillos a las 6 de la mañana en la construcción, para que no le vayan a robar porque podía quebrar, no llegaba a punto de equilibrio. Claro.
o son gente que vivía al día pagando el crédito al banco que sacó para comprar la maquinaria. Cuando nosotros llegamos, ya ese proceso había sido superado, ya vivimos un poco más cómodos. Y cuando llegan ustedes, ya era incluso más cómodo. Entonces, no tienen la experiencia de forjarse desde cero. Sí tienen la experiencia que les da el aprendizaje, el haber asistido a universidades con profesores de alta categoría, el haber visto más mundo y el haber adoptado estas que en un principio se pensaban que eran modas o tendencias y haberlas asumido como estilos de vida. Correcto. Entonces sí hay una combinación importante, pero yo creo que ahorita la mayor responsabilidad está en que la generación más adulta empiece a confiar y a dar paso a la generación que viene, empujando esto y haciéndolo pasar de tendencia a realidad. Correcto. No, súper importante. Creo que es un mensaje importantísimo para esta simbiosis de generaciones y hacia dónde tenemos que ir trabajando para poder transformar nuestras empresas, nuestras vidas, nuestra forma de ver el mundo hacia un mundo más sostenible, porque no hay tiempo. No hay tiempo. Lamentablemente. Cari, vamos a hacer esta dinámica, vamos a ver cómo nos va, es la primera vez. Si es que nos dicen que sigamos así, bien, si no, ahí le damos. ¿Quién va primero? A ver, yo voy a hacer la pregunta primero. Él pregunta. Sí. Oiga, se supone que las damas van primero. Entonces las damas, por eso. Yo soy de la generación que reclama los derechos de las damas. Vamos a ver cómo nos va. La pregunta y la respuesta rápida. Sí. Ya, buenísimo. Uy, qué suerte que me tocó hacerle a mí a usted. ¿Cuál ha sido el peor error de sostenibilidad que ha visto en un edificio? A ver, no sé si es el peor error de sostenibilidad que he visto en un edificio, pero yo creo que... Ya, aquí me voy a extender. Pero dele, porque yo sé que la respuesta va a ser bien interesante. A ver, cuando Rodolfo Rendón vino a esta oficina y nos planteó ser parte del CES, yo no había... A ver, cuando yo inicié mis estudios universitarios, creo que tuve una clase de medio ambiente. Y era cómo ver el tema de saneamiento y esas cosas. No tenía idea de sostenibilidad. Entonces vino Rodolfo Rendón acá y nos planteó que seamos miembros del CES. Entonces comencé a leer y generar un poco de conocimiento sobre la sostenibilidad, pero decía, no puede ser, no. Cogí mi auto, me parqué enfrente de una de nuestras obras a las 7:30 de la mañana con un cuadernito y dije, ok, voy a ver cuántas volquetas salen llenas de escombros. No va a ser mucho, yo creo que me quedo todo el día para hacer, no sé, claro, 2, 3. Me quedé hasta las 5 de la tarde y salió cada media hora una volqueta llena. Esos son 8 metros cúbicos de residuos. ¡Qué locura! Ahí me convencí porque es importante la sostenibilidad. Ahí me asusté y dije... Es una cosa que uno no entiende y no comprende y no visualiza. No, claro, mientras no lo ves, no visualizas. Y el momento que uno comienza a visualizar eso, a uno le cambia radicalmente. Entonces, los peores errores, creo yo, que de una construcción es el monto de residuos que salen y que uno no se da cuenta. En el proceso de la construcción. En el proceso. 10 sobre 10. Eso es una locura. Ok, vamos a ver, Cari. Ya mis 40 y pico ya me tocan los lentes. Ok, si tuvieras que construir tu casa en cualquier parte del mundo, ¿dónde sería y con qué materiales sostenibles lo harías? Pienso que sería en alguna playa. Me encantaría en el Mediterráneo. Y tengo una afinidad muy especial por el bambú. El bambú. El bambú, he visto cosas, bueno, tengo mi sobrina Macarena Chiricova, claro, arquitecta, que es experta en construcción en bambú, y todas las cosas que ella hace me apasionan. Entonces, pienso que si es que no viviría en Quito, y si es que construiría mi casa, porque yo compré mi casa ya construida, la que vivo claro, hoy la compré ya construida, pensaría en algo así, un ambiente de playa, tropical, y mi casa sería construida en bambú. Y uno de los materiales más sostenibles, porque es renovable, le dicen el acero vegetal, entonces tiene unas cualidades maravillosas. Y sobre todo que he visto, más allá de ver renders y fotos, he visto la realidad en estas construcciones.
y estéticamente no le pide favor a nada. No. Ofrece un estilo de vida que yo ya busco de relajación, claro, más tranquilo. Más zen. Más zen, sí, más zen. Yo creo que en eso la madurez nos lleva a valorar los minutitos zen que podemos tener, claro, en el día, ¿no? En toda la bulla que hay, cerrar los ojos 30 segundos y decir, qué rico que huele la planta de la oficina. Claro. Nada más, ¿no? Entonces, el bambú me lleva un poco a eso. Inicialmente yo pensaba que era un estilo de construcción de guachimanía, de casa pobre, ¿no? De covachita. Y luego me di cuenta que no, que se puede, no puede ser una mansión, no puede ser una covachita. Claro, muy sofisticado el tema material. Está en la estética y en el estilo de vida, correcto, que te permita mantener. Así que esa sería mi elección. Buena respuesta. Y el material, buen material. Me toca. Vamos. Salieron dos. ¿Qué cree que es más difícil? ¿Hacer sostenible un rascacielos o una cabaña en el bosque? Esa es una gran pregunta. Se han inspirado los chicos. Sí, a ver, yo creo que más difícil puede ser sostenible una cabaña, porque uno puede creer que con una hacha va, tala y hace la cabaña. Y puede ser que sea, en primer lugar, no el material adecuado para el sitio, pero es el facilismo. En cambio, con un rascacielos, yo creo que la tecnología, la inversión, los materiales, las certificaciones, lo hacen que sea mucho más fácil. Sobre todo más medible el impacto, sí, ¿no? Sí, súper medible. Claro. El otro, uno puede hacer lo que sea y hacer horrores. En realidad puede hacer horrores. Que es una realidad que tenemos aquí en el Ecuador. Lamentablemente estamos optando por talar bosques para poder tener áreas de pastoreo o para siembra, y no nos damos cuenta que las dos cosas pueden vivir o coexistir. Entonces, posiblemente sea menos ecológica o menos sostenible una cabaña en el bosque. Yo estoy de acuerdo con la respuesta. Quería ver cuál era el enfoque, pero estoy totalmente de acuerdo. Aparte que la cabaña en el bosque, una cabaña en la mitad de un bosque donde empiezas talando árboles, no va a tener ni desagües, ni alcantarillas, ni ese tipo de servicios que te ayudan a no contaminar, correcto, el área circundante, ¿no? Sí, entonces sí. Ok, Cari, la última pregunta. Vamos a ver. Yo creo que sacó como 3 ahí. Vamos a ver. Si pudieras inventar un nuevo material ecológico, ¿qué propiedades tendría? Buena pregunta. A ver, hay 2 cosas que a mí me pueden cambiar el estado de ánimo en mi estilo de vida, en el día a día. Una es el exceso de ruido y otra es el exceso de frío. Así que he pasado días bastante fuertes. Claro. Yo la paso mal cuando tengo frío. Y el exceso de ruido también como que me descoloca. Entonces, si yo podría inventar un material que sea sustentable, lo enfocaría o a temas auditivos, a eliminar, a que de alguna forma bloquee la contaminación auditiva, todo ese correcto, ruido que hay en el exterior, y la otra al tema de temperatura interior. Térmico, correcto. Exacto, al tema térmico. En el exterior, cuando salimos a lo que hay, correcto, al ambiente, a disfrutar el calor o a abrigarse bien para el frío, pero en las áreas interiores me molesta tremendamente el aire acondicionado y la calefacción, no soy amiga. Entonces sí buscaría algún material que me ayude a controlar la sensación térmica en interiores de mi casa. Correcto, y creo que es sumamente importante el tema de confort térmico, ¿no? Uh-huh. Eso hace o deshace a la vivienda, a la persona y a todos. Claro, y curiosamente cuando estoy en sitios muy calientes, sí, entro desesperada al aire acondicionado y soy enemiga del frío. Y cuando estoy en lugares muy fríos, sí es más fácil seguirte poniendo layers y más ropa y la bufanda y los guantes y lo que quieras. Eso me parece más rico que lo otro. O sea, prefiero estar enchompada a tener que prender un aire acondicionado. Claro. Perfecto, Cari. Mil gracias por esta conversación. Creo que ha sido interesantísima. Divertidísimo. Podemos quedarnos aquí unas 5 horas más. Podríamos quedarnos. Que ya nos hacen señas por aquí. Sí, podríamos quedarnos muchísimo tiempo. Antes de despedirnos, el último mensaje para a la gente que nos sigue Ritmo Verde, sobre tema sostenibilidad, sobre lo que usted quiera. Hemos hablado de educación, sostenibilidad, directorios, en fin,
miles de cosas. Básicamente yo creo que mi mensaje final para Ritmo Verde es la admiración que tengo a toda la gente que el CES ha logrado congregar, a todas las empresas. Son personas jurídicas, pero detrás de esa persona jurídica hay gente con valores muy interesantes que está muy empeñada en salir adelante en el concepto de desperdigar este conocimiento de la sostenibilidad. Y es algo que yo admiro muchísimo, porque al menos conmigo han logrado atravesar sus mensajes y cada vez me interesa más. Así que pues me congratulo de pertenecer a esta organización. Esta conversación ha sido súper entretenida y esto nos lleva también a darnos cuenta que la sostenibilidad y el concepto que está detrás de eso tiene varias capas, tiene varios niveles. Hay los expertos, los menos expertos y así sigue bajando. Y la intención de todos debe ser llevar a quienes estamos siguiendo esta tendencia a llegar a ser expertos o por lo menos a actuar a nivel de expertos. Y yo creo que en eso el CES y Ritmo Verde están haciendo tremenda labor. Así que nada más que felicitarles y que sigan adelante, Fer. Muchas gracias, Cari, a nuestros amigos. Gracias por seguirnos. Yo me debo educar. Creo que es lo más importante que tenemos que hacer y ese es uno de los objetivos de este podcast. Así que muchas gracias y nos vemos una próxima. Chao.